Bien, mis queridos alumnos del primer año A del Colegio Elim, hoy día, viernes 12 de marzo, nos reunimos para hablar del mundo fascinante de lo que es la literatura, su definición, sus características y los tipos de literatura. Bien, acabamos de ver este video y en este video nos muestra de que ha sido basado en una obra literaria. A ver, entonces comenzaremos. Aquí he compartido, estoy compartiendo una diapositiva que hemos trabajado, o que vamos a trabajar. Definición de literatura, sus características y tipos de lo que vamos a trabajar esto. ¿Bien? A ver, aquí tenemos de lo que vendría a ser el mundo de la literatura. Miren, la literatura cabe todo lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Qué es lo que usted está apreciando? A ver, ¿me pueden decir, por favor? Todo lo que ustedes aprecian. Vamos a hacer una lectura de imágenes. A Sí, ver. unos libros. Unos libros, Obras. muy bien, Obras. muy bien. Sobre obras. Muy Obras. bien, hemos corregido ya. No son libros, son obras literarias, ¿verdad? Profesor, Sí, dígame. obras literarias distribuidas en diferentes páginas o diferentes para que se entienda. Muy bien, entonces ahí tenemos diferentes obras literarias, ¿no? Y esta obra, por ejemplo, literaria, de pronto se abre y comienzan a salir personajes imaginativos. Acá, por ejemplo, tenemos personajes imaginativos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos de repente acá, ¿qué cosa distinguen? ¿Qué cosa será este personajillo que está por acá? Fantasma. Nada. Ah, parece que es un duende, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos la cara de un dragón. Y acá tenemos un hongo encantado. Y así vamos a ir nosotros encontrando personajes de este mundo. Pero también vamos a encontrar personajes históricos. De repente a través de la Odisea, la Ilíada. Dicho sea de paso, fue llevado también al cine. Estas dos grandes obras. O de repente vamos a encontrar acá, por ejemplo, es la portada de la Metamorfosis, una obra fantástica, ¿no? De repente por aquí nos vamos a llevar una sorpresa, ciencia y ficción, un mundo onírico, el mundo también puede ser legendario, mítico. Miren, acá es un mundo ideal, fantástico, ¿no? Miren, mis queridos alumnitos, todo esto lo encontramos en la literatura. Tú a través de la literatura puedes imaginar y por ende puedes tú escribir, narrarnos diferentes historias, Profesor, ¿puedo narrar historias imaginativas? Por supuesto. Profesor, ¿puedo narrar historias de personajes que no están en el... Claro, todo eso es literatura, mis queridos alumnitos. Por eso decimos que la literatura no es una ciencia. La literatura es un... ¿Qué cosa es la literatura? Una obra. Una obra. Arte. Es un arte, muy bien. La literatura es un arte, es un arte. Entonces no es ciencia. Si alguien me dice que es ciencia, la literatura, me muero, me vuelvo loco, ¿ah? La literatura es arte, arte. ¿Por qué? Porque es posible todo, todo es posible. Tú puedes imaginarte seres extraños, personajes inventados por ti, caben en la literatura. En cambio, en la ciencia no, pues la ciencia te va a decir, ese personaje no existe. ¿Por qué? Porque lo he comprobado. Claro. Y te va a decir, eso está en tu imaginación nada más. Muy bien, vamos a decirle al científico. Pero en cambio, en la literatura no. En la literatura caben todo, por eso es un arte.
Aquí, por ejemplo, tenemos una frase muy bonita que lo he conseguido y lo he puesto para que más o menos meditemos. Voy a leer y usted me va a decir más o menos a ver qué es lo que entiende. Quien lee vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive una. A ver, ¿qué es lo que entendemos por esta frase, mis queridos alumnitos? ¿Es bueno la lectura? ¿Será bueno nomás leer? Dígame, Ana Lucía. O a ver, de repente otro alumno que desea opinar. Tenemos que leer y comprender lo que leemos. A ver, esa es una teoría antigua de los profesores que nos dicen. Pero esta frase no dice eso, no significa eso. A ver, dígame de repente otro alumno. A ver. Ya, parece que primero A el día de hoy está un poquito apagadito. Hay algunos nomás que hablan, los demás, decir qué estarán haciendo. Pues bueno, total es que yo quiero, en un momento voy a abrir voy a dejar de compartir y voy a ver a ver qué cosas están haciendo. Y voy a preguntar y vamos a ver. Alumnitos, esta frase dice, ¿qué pasa cuando tú lees una obra literaria? ¿Qué pasa? Tu mente crea imaginación, personaje. Ya, no creas, sino de acuerdo a lo que te está contando la historia de ese escritor, tú te vas ya imaginando, ¿no? Pero cuando te escribe, o sea, ¿cómo se presenta ese autor ante tu persona a través de su escritura? Claro, no te va a decir en persona, mira, yo soy Mario Vargas La Llosa, ¿no? imaginación. Ese autor se presenta contigo a través de esa historia que te va a contar. Y esa historia, profesor, como la persona lee mucho, yo digo que se hacen pasar por el protagonista, por eso dicen mi vida. Muy bien tu comentario, Ana Lucía. Sí, pues, cuando tú lees, mis queridos alumnitos, te vas enterando varias historias, varias vidas de personajes, ¿verdad? Por ejemplo, si tú has leído, pues, no sé, a ver, una lectura de Paco Yunque de repente. La vida, la historia de Paco Yunque, te lo sabes, ¿verdad? Entonces ya tienes una vida más. Y si tú lees más obras literarias, conocerás más vidas. A eso se refiere esta primera parte. Pero el que no lee no va a conocer ninguna vida y solamente será la tuya nada más. Entonces, esta frase es para meditarla y debemos de hacerlo y debemos de abrazar siempre un libro y ponernos a leer. Ahora sí vamos entonces a esta parte. ¿Qué cosa será literatura? ¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra literatura? Literatura definitivamente viene del latín. ¿Por qué siempre recurrimos al latín? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué decimos siempre latín? Siempre lo mencionamos al latín. A ver. Porque viene de otro lado. ¿Por qué saben mis queridos alumnos? Porque el latín es un idioma que los romanos, su idioma de los romanos, del Imperio Romano, que lo esparció por todo el mundo de ese entonces que conquistaba. Entonces era obligatorio hablar el latín. Entonces el latín se hace famoso. Y es ahí donde muchas de las civilizaciones, de las cosas que conocemos ahora, han ido derivando. Por ejemplo, etimológicamente, literatura viene del latín litera. Hay alguien que activó su micrófono, que significa letra, o sea, literatura significa letra, o también lo escrito. Etimológicamente ahí tenemos la definición de literatura. Mire, pero también cuando tú lees una historia, cualesquiera que sea, de una obra literaria, ¿cómo el literato, de qué se habrá valido el literato, el autor? El autor se ha valido de su habilidad. Es un don que los escritores tienen y que comienzan a ordenar para contarnos esa historia. Claro, imagínate que si un escritor nos comienza a contar de la parte final
y después nos lleva a la parte de inicio, no vamos a entender. Y esa lectura nos va a aburrir. Entonces habrá un momento de ordenar los acontecimientos. Pero también el literato utiliza palabras muy hermosas, mis queridos alumnos. No son las palabras comunes y corrientes que nosotros utilizamos, sino unas palabras muy bien dichas, muy bien estructuradas. ¿Para qué? Para darle estética a ese libro, o sea, belleza. Y mientras tú vas leyendo, vas sintiendo placer de la lectura. Y por ende la lectura te atrapa y comienzas a seguir leyendo hasta que terminas la obra. Entonces, la literatura es toda esta primera parte. Ahora, yo te hago una pregunta y conversemos. Y tú en base a ver qué te imaginas, cómo fue. ¿Dónde creen y dónde apareció la primera obra literaria? A ver, ¿tienen idea? En el año 2000 antes de Cristo. Ya, porque está allí en el año, miren, 2000 años antes de Cristo. Eso es lo que más o menos se dice. Pero ¿por qué se dice eso? Porque encontraron, mis queridos alumnos, un libro, una obra literaria de esa época. Esta obra literaria se llama Poema de Gilgamesh. Poema de Gilgamesh. Ya te has imaginado que el nombre es un poco no conocido para nosotros. Gilgamesh. Pero, ¿quiénes habrán inventado? Creo que lo dijimos en la clase inaugural. ¿Quiénes han inventado la escritura? ¿Los egipcios? Anterior a los egipcios. ¿Saben quién? En un pueblo, perdón, en Mesopotamia había un pueblo llamado Sumeria. Y a los que vivían dentro de ese pueblo se le llamaba sumerios. Entonces, los estudios nos dicen que en Sumeria fue descubierta la escritura. Por primera vez los sumerios escribieron a través de una escritura. Aquí está, mírenme. Por cierto que esto está en esa lengua que no vamos a entender absolutamente nada. Y de allí más o menos data este poema de Gilgamesh. 2000 años antes de Cristo, imagínense. Entonces, a ver, vamos a ir un poquito a lo que es un ejercicio aritmético, cómo están en las matemáticas. ¿Cuántos años en la actualidad tendrá este poema de Gilgamesh? ¿Alguien me puede decir, por favor? Están haciendo ya su operación. Repito, para los que de repente no me han escuchado. ¿Cuántos años en la actualidad, hasta la actualidad, tendrá este poema de Gilgamesh? Ajá, se activó el chat. A ver qué dice el chat. 4021, muy bien, Eric Ramos. Daniel Vega también nos dice 4021, pero a Eric hay que ponerle un puntito, una carita feliz a su participación. Perfecto, ahí está. Ha hecho una operación tan sencilla. Ha sumado antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, nosotros estamos al 2021, ¿verdad? Y anterior a Cristo es 2000. Entonces sumamos 2000 más 2021, nos sale 4021. Imagínense, mis queridos alumnos. Entonces, este poema tiene aproximadamente 4021 años. Poquito, ¿no? Es muchísimo, pues. Imagínense. Entonces, aquí ya tenemos esta primera parte.
Vamos a ver la literatura, características de la literatura. Características de la literatura. Por ejemplo, ¿qué primera característica tendremos? A ver. ¿Puede ser real o ficticio? Muy bien, lo ficticio. ¿Nada más será ficticio? También puede ser real, que sería También puede ser real, muy bien. Muy bien, ¿no? Estamos bien entonces. Ahora, dentro de lo ficticio cabe todo, ¿ah? Cabe todo. Pueden ser, por ejemplo, leyendas, pueden ser mitos, pueden ser, por ejemplo, digo yo, mundos mágicos, mundos de ciencia ficción. Acá, por ejemplo, miren la ficción a dónde nos ha llevado. La Tierra, claro, la Tierra muchos años después. Imaginémonos de acá cómo será la Tierra en el año 2050, por ejemplo, o 2100, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a imaginar ello y comienzas a contarnos una historia a partir de esa fecha, estás haciendo ciencia ficción. Ahí nos hablarás de qué adelantos hay, quiénes habrán llegado, quiénes más habrán poblado, estarán poblándose, etcétera, etcétera, como usted ya miles de películas los han visto. Pero esas películas siempre han tenido un guión, y cuando han hecho ese guión, ese director, ese autor, se ha imaginado. Se ha imaginado. Muy bien, entonces aquí tenemos, y vamos a ingresar ahora a ver una de las características principales, mis queridos alumnos, de la literatura. La literatura, mis queridos alumnos, a ver un ratito. Profesor, está silenciado, creo. ¿Lo conocen a Dandy Soto? Sí. Sí, profesor. Que ha ingresado tardísimo, tardísimo. A ver, entonces decíamos, Dandy Soto, creo, ya, a ver, debe ser él que pidió permiso. No sé, debe ser él. A ver. Primer año B. No, primero A estamos, fue del primero B. Entonces, ese alumnito está como tardanza. Entonces, una de las primeras características, mis queridos, o quizá la principal, es la verosimilitud. O sea, tú cuando nos cuentas una historia de cualquier época o de cualquier mundo irreal, ficticio, mágico, qué sé yo, siempre tienes que estar dentro de ese tiempo nada más. Y que tus personajes y tus características, tu vestimenta, todo tiene que ser de acuerdo a ese momento que vas a trasladar. Por ejemplo, acá tenemos, miren esta obra, es un cartel cinematográfico llamado Crónicas Marcianas. Esto ya es pues ciencia ficción de unos tiempos más adelante en la Tierra, etcétera, o de un planeta X. Entonces aquí tus personajes tienen que ser diferentes. El lugar donde vas a estar debe ser diferente. No vas a decir pues que acá hay bosquecitos, hay río, hay cocodrilos, porque esto no existe en Marte. Pues eso es una de las características. ¿Qué cosa es la verosimilitud? ¿Y qué cosa es la verosimilitud? La verdad que tienes que tú llevar a ese texto narrativo. Por ejemplo, acá ustedes ya muchos conocen. ¿Cómo se llama esto que está aquí, esta imagen? A ver, alumnos. ¿Cómo se llama? Narnia, pues, ¿no? ¿Nunca has escuchado? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ¿por qué no comentan? ¿Por qué no abren sus micrófonos? Están calladitos. Entonces, Narnia. Por ejemplo, aquí, Narnia, el autor, ha creado sus personajes. Y todos estos personajes están dentro de una época que vive, ¿verdad? Y lo mismo en El Principito, en todas las obras que podamos conseguir.
Muy bien, entonces esto viene a ser la principal característica de lo que vendría a ser la literatura. Ahora veamos los mundos narrativos, los tipos de literatura, ¿ya? Los tipos de literatura. Y hay 9 tipos de literatura, y a eso se les conoce como mundos narrativos, mundos narrativos. El primer mundo tenemos, ahora, ¿qué cosa dice el mundo narrativo? Dice, la literatura utiliza el lenguaje para construir mundos regidos por lógicas similares y o distintas a de nuestro mundo cotidiano. Lo importante es que aprendamos que una misma obra puede presentar rasgos de varios tipos de mundo al mismo tiempo, pero que siempre hay uno que predomina sobre los otros y que resulta relevante al momento de interpretar cualquier creación literaria. Ese video, por ejemplo, que nosotros hemos visto, o la primera que hemos visto también del Quijote de la Mancha, eso obedece a un tiempo, obedece a lo que vendría a ser un mundo narrativo. La primera es una obra imaginativa. ¿Ustedes creen que el Quijote de la Mancha ha existido en la vida real? No. 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 Es un personaje creado. Pero sobre ese personaje creado nos han hecho una historia, ¿verdad? Una historia. Y esa historia justamente es la del Quijote de la Mancha. Pero también, mis queridos alumnitos, veamos de lo que hay hechos reales, como el video que acabamos de ver. Ese video que hemos visto sí sucedió. Es un hecho real, pero no nos narra. Entonces, todo eso se llama mundo narrativo, fantasioso. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El mundo cotidiano. Hay obras literarias que pertenecen, o narraciones que pertenecen al mundo cotidiano. Representación del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. Por ejemplo, tú quieres ver El Quijote de la Mancha. En El Quijote de la Mancha nos narran una historia de la vida del Quijote. ¿Cómo fue? Y nos contará del día a día, lo que diariamente ha hecho este personaje hasta el final. ¿Verdad? Eso se llama el mundo cotidiano. Pero hay otro mundo, el mundo maravilloso. ¿Y qué será el mundo maravilloso? Aquí todos los hechos están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad. Ojo, acá en el mundo maravilloso nada existe, no existe. Se crean hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿los dragones en qué época de la historia de la humanidad han existido? En ninguna época, son ficticios. En ninguna época, muy bien, Ana Lucía, son ficticios. Por más de que en la historia de la Edad Media los dragones arrasaban pueblos enteros a través de su fuego que arrojaba y cada cierto tiempo venía y tenía que comerse a 100 hombres, etc. Todo eso es mundo creativo, mundo imaginario. Se ha creado. A alguien se le ocurrió crear ese personaje y se quedó pues ya para toda la vida. Los duendes lo mismo. Esos son hechos ilógicos. Pero cuando se da esta historia en estos hechos, se llama mundo maravilloso. Mira, ya tenemos otro mundo, otro tipo de representar la literatura. Seguimos y llegamos al mundo fantástico, miren mis queridos alumnitos. El mundo fantástico. El mundo fantástico es diferente de un mundo maravilloso, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá nos van a contar de un mundo realista que sí existe, cotidiano, pero está dado por una cosa sobrenatural. Por ejemplo, ¿quién no conoce al hombre araña? Todos ¿Pero un conocemos. arácnido? El arácnido, ¿no? Pero, profesor, eso es Ryuk. ¿No? Eso se llama Ryuk. Ya, está bien, todos los nombres que puedas poner. Pero es un personaje real. O sea, en la historia nos hacen ver eso, cuidado, en la historia estoy hablando. Ahora, que si existe, no existe, no existe. Pero en la historia que nos ha puesto el autor, nos dice que esta es una persona real, común y corriente como todo adolescente
que tiene un nombre inclusive. ¿Cómo se llama el nombre del hombre araña? Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker, ahí está. Mire el autor cómo crea toda la historia para hacernos creer. Por eso, pues, es mundo fantástico. Pero que adquiere un poder a través de una picadura de una araña y que después va descubriendo su poder. Lo mismo, aquí en esta partecita tenemos, ¿qué cosa? El mundo fantástico. Aquí hay un personaje que es un joven. Ah, muy bien. Muy bien. Ya lo reconocieron. Él es una persona normal, corriente, pero tiene un poder que después se transforma y comienza pues a proteger, a impartir justicia en el mundo, ¿verdad? Profesor, él es un demonio, es un demonio. Es un Shirigami, algo así. Ajá. Un Claro. Shirigami. Eso es un Sí. Shirigami que mata. Ustedes más que nadie conocen ya esta historia. Por eso, el autor nos lleva, estamos hablando de literatura, y en la literatura, como les repito, todo cabe, todo lo que es la fantasía. Pero lo fantástico tienes que diferenciar del mundo maravilloso. El mundo fantástico es que sí, pues, hay una persona real, pero que tiene poderes sobrenaturales. Ejemplo, ¿te imaginas tú los dioses? Claro, muchos hombres que en la historia, inclusive, las de Hércules, por ejemplo, ¿no? Hércules existió según la historia mitológica griega, ojo, dentro de la historia griega, pero no está, ni siquiera es un personaje, sino fue creación, que era un semidios, era hijo de los dioses, de un dios griego, y por eso que tenía poderes. Y así vamos a ir nosotros creando nuestro mundo fantástico. Aquí, por ejemplo, les he traído esta obra que más o menos en quinto año o de repente más adelante vamos a verlo, pero de una forma somera, pero ya con sus estudios más delineados lo vamos a hacer en quinto, cuando ya llegan ustedes a quinto año. Por ejemplo, esta historia se llama, ¿alguien recuerda? ¿Alguien ha visto? A ver, ¿alguien? ¿De repente? Ya, profesor, yo le he visto, mi padre me enseñó la obra. Él dice que cuando era pequeño, su profesor le enseñaba la obra. Ya, ¿y cómo se llama la obra? Profesor, creo que es la metamorfosis. Muy bien, Ana Lucía. Es la metamorfosis de Franz Kafka. Es una literatura universal, una obra clásica que todos debemos de leer. Es una historia fantástica, es un mundo fantástico. ¿Por qué? La persona como tal es común y corriente como nosotros. ¿Ya? Él es un empleado público y todos los días, pues como toda persona, tiene sus problemas, va, viene a su trabajo y una noche decide ya pues dormir bien, ¿no? Y cuando amanece, se despierta él convertido en un insecto de esta forma. Y él pues comienza ya, y ahí la historia, ¿no? Mire, Franz Kafka, que es el autor, porque el personaje es Gregorio Samsa. En cambio, acá, por ejemplo, nos hace ver de lo real, que es una persona, pero que se convierte en un insecto. Un insecto que inclusive dice, daba miedo en esa época. Ya, ahora, yo lo que te quiero es, si gustas, puedes leer esta obra, se llama La Metamorfosis de Franz Kafka, y puedes ya ir enterándote de la historia, pero ahí está el mundo fantástico. Pero también tenemos el mundo real maravilloso. Es un mundo real, ojo, todo dentro de las historias que te van contando los autores, te estoy hablando, ¿ah? Cuando te digo mundo real, este mundo existe entonces. No existe. Es un mundo real maravilloso que el autor crea para que tú puedas ser atrapado en esta historia. Por ejemplo, aquí tenemos este personaje, ¿de qué cuento será? ¿De qué historia? A ver. Oh, profesor, no he visto ninguna de El esas. jardín. A ver, muy bien, por ahí están diciendo alguien. Jardín, creo. Ya, Oscar Paredes nos está diciendo. Por ejemplo, esto viene a ser, pues, un personaje encantador, ¿no? Que en este mundo maravilloso real que nos ha hecho creer,
el autor, existe en los bosques. Pero acá, por ejemplo, en la obra de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, nos lleva una historia de 100 años justamente, que acontece esta obra en 100 años y nos va contando Gabriel García, que es Gabriel García Márquez, que es el autor, cómo va transcurriendo la vida en este pueblo. Pero es un pueblo también creado por el autor, que no existe en ninguna parte del mundo, ni en mismo Colombia, ¿no? Que es el pueblo de Macondo. Allí el autor comienza a desarrollar su historia. Fantástico, es un mundo maravilloso. Y nos cuenta, por ejemplo, que aquí caben que los chanchos vuelan. De ahí nace, ¿no? Esa historia. Seres maravillosos que habitan en este mundo real de Macondo. Tal es así, mis queridos alumnitos, el último descendiente de esta historia que nos cuenta Gabriel García Márquez, nace, es un lindo bebé, todo muy bonito, pero ¿saben con qué nace? Con cola de chancho, con cola de cerdo. Y ahí termina la historia. Gabriel García Márquez nos ha llevado a este mundo real maravilloso, ¿ya? Hay otro mundo también, el mundo mítico. Ya ustedes que conocen, ya saben quién es este personaje, ¿verdad? Ya lo... ¿Cuál es ese juego? ¿Qué es No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero sí, sí. God of War. Ya, es, por ejemplo, este mundo mítico, ¿no? Imagínate tú, los griegos, una vez estuvieron sentados en el mar, mirando, observando el mar, y de pronto el mar comenzó a reventar las olas, ¿no? A ver qué dice. Kratos, muy bien, Diego Benjamín Felipe. Kratos, creo que se llama. Sí, Kratos es este personaje. Le pusieron el dios de la guerra. Ahí está, muy bien, ¿no? Entonces, Kratos es un personaje mítico. Este personaje ya así, pues, dentro de la misticidad no más existe. Entonces, yo te estaba contando qué cosas hacían los griegos antiguos, porque tú sabes que los griegos han sido muy imaginativos, ¿no? Los griegos, pues, casi prácticamente... así se llamaba el juego, muy bien, y Adán Di Soto, muy bien. Entonces decíamos de que los griegos, muchas cosas que ahora tenemos, que ahora practicamos, lo han realizado ellos inicialmente. Por eso que a los griegos le conocen como la cuna de la civilización. Por ejemplo, lo que es una democracia, lo que son los tribunales, qué cosa es tiene, por ejemplo, son los maestros, los abogados, todo eso, y también los griegos han creado sus personajes, y a eso se le llama la mitología griega. Imagínate tú, mi querido alumno, mire, de pronto estabas en el mundo mítico, y te decía que este griego estaba sentado observando en la orilla del mar, cómo reventaba las olas, ¿no? Y este griego dijo, ¿y esto por qué? ¿Por qué por momentos como si el mar estuviera renegando? ¿Por qué revienta? Inmediatamente crea un dios. ¿Y le pone el nombre de qué? Dentro de la mitología griega. ¿Quién sabe? ¿A quién? Hoy no estás atento, pues ves, tienes... No, creo que estaba leyendo en Google. No, es que estamos acá en clase. A ver, el chat se activó. ¿Qué dice el chat? Poseidón, muy bien, Dandy Soto. Le pone el nombre de Poseidón. Y Poseidón vino y se quedó pues en la imaginación ya de todos nosotros. Las películas, esto que vemos de los griegos, por ejemplo, en la lucha titánica o en el mismo La Odisea, en esta película, como por ejemplo Odiseo lucha con Poseidón, porque pues Poseidón no le permite llegar a su isla, a Ítaca, a Odiseo. Le pone muchas de... ¿Por qué estaba molesto Poseidón? Porque había matado a uno de sus... Odiseo había matado a uno de sus hijos predilectos. ¿A quién? A un cíclope. Ese cíclope se llamó Polifemo.
¿Para qué? Para que sobreviva, porque si no, este cíclope que comían humanos, según la literatura, te estoy hablando ya mítica, se comía humanos. Entonces, miren, mis queridos alumnitos, el hombre, desde cuando apareció, quería explicar algunas cosas del mundo mítico. Mito es diferente que leyenda. Mito es una cosa, como dicen, los mitos surgieron como respuesta del ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. El hombre, y te imaginas cuando apareció en la tierra, digamos, muchas otras culturas, de pronto el cielo se ennegrecía y caían unos rayos y truenos y una lluvia. Decían los hombres de esa época, como no tenían todavía los conocimientos, ¿no? Decía, los dioses están molestos, por eso nos mandan ellos. Y le van poniendo nombre a estas diferentes cosas de la naturaleza. Eso es lo mítico, que no existe, que está dentro, para explicar el hombre fenómenos naturales. Eso es mítico. En cambio, un mundo legendario, mis queridos alumnitos, es diferente. El mundo legendario nos dice que sí, la mitad es real y la otra mitad es fantasía. A ver, ¿quién recuerda cómo se fundó el Imperio de los Incas? ¿Cuál es la leyenda? Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien. ¿Y de dónde nos dice, según la leyenda, que Manco Cápac y Mama Ocllo salen? ¿El lago Titicaca? Del lago Titicaca. Dígame usted, mi querido alumnito, ¿eso será cierto, sí o no? No. No. No, pues los hombres no nacemos de un lago, ni no, nacemos de papá y mamá, ¿verdad? Producto de ello. Y la creación, pues ya sabemos, como creyentes que somos, Dios nos creó. Pero el hombre, entre su mundo imaginativo, va creando. Entonces la leyenda es mitad cierto y mitad leyenda. Ejemplo, ya hemos dicho, la leyenda del Imperio de los Incas. ¿El Imperio de los Incas ha existido? Sí ha existido, ¿verdad? Sí ha existido. Pero de que ha salido de las aguas del lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Ocllo, y el dios Sol, el Inti, le dijo, y le dio una vara de oro diciéndole de que en el momento en que tú hundes esto, ahí fundarás el Imperio de los Incas. Eso es leyenda, pues. Eso es leyenda. Entonces, mira la diferencia entre lo que es leyenda y mito. Leyenda es cuando es algo real y algo ficticio. Mientras que mito o el mundo mítico es, ¿qué cosa? Es todo es creación del hombre, nada más, imaginativo nada más. ¿Claro? Entonces, cuando ahora ustedes definan y digan, ¿qué diferencia entre mito y leyenda? El mito es de que el hombre explicaba las cosas sobrenaturales a través de el hombre que ha imaginado en esa época. En cambio, la leyenda no se explica de algo que ha existido, ¿no? Con algo real, pero también le ponen, ¿qué cosa? Algo de ficticio. ¿Bien? Pero también tenemos este mundo, miren, alumnos. ¿Qué cosa observan ustedes en esta partecita que está? En esta imagen. Algo muy raro. Algo muy raro. Sí, pero explíqueme qué cosa es ese mundo raro. Es un pescado con globos. Es una abominación. ¿Será, ¿Y con será, espinas? ¿será pescado o será pez? Ah, ¿Será pescado o un pez? pez. Un Un pez. Pescado es Pez. cocinado. Pescado ya cuando está puesto en el mercado ahí para su venta, ¿no? Con sus ojos mirándonos. Ese es un pescado. Pez es cuando todavía está con vida, está ahí. Pero acá, miren, ¿ven? Este pez, ¿qué cosa estás? ¿Qué está haciendo? Está sobrevolando, ¿no? Sí. Ya. Sí. Esto, profesor, ¿esto también se puede escribir? ¡Claro! A esto los literatos le llaman el mundo onírico. Onírico. ¿Qué cosa será el mundo onírico? Es un mundo ordenado que aparente está, pero que está totalmente desordenado y confuso, inestable, contradictorio. ¿Cómo voy a decir de que en mi historia, pero ese pues la literatura, que un pez está volando, cuando el pez debería de estar ¿dónde? En el agua, ese es su hábitat. O de repente pues las aves están dentro del agua y viven allí. No,
Pero miren cómo está el pez además. Está como de colores, están haciendo no sé qué, llevando globo para que flote. Es decir, y aquí está estacionado, ¿no? Está como amarrado para que alguien venga, el jinete, y se vaya. O sea, todo esto es un mundo, pues, digamos, desordenado, ¿no? Que no hay causa ni efecto, pero eso sí existe en nuestras historias que podemos narrar. Y eso se llama el mundo onírico. También tenemos un mundo utópico, mis queridos alumnitos. El mundo utópico ya es diferente, ¿no? El mundo utópico nos hace ver, por ejemplo, mis queridos alumnitos, que hay un lugar que nosotros nos podemos imaginar que sí existe. Por ejemplo, ya ese lugar ya no hay tristeza, ya no hay pesares, ya no hay hambre, ya no hay nada. Es un lugar ideal. Hacen referencia a un lugar inexistente, perfecto, un sitio imaginario y real, ideal y perfecto, pero que puede ser posible. Nosotros como creyentes, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde puede ser posible este mundo utópico? En el paraíso. En el paraíso. Muy bien, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y Dios nos va a llevar allí. Entonces, esto se llama el mundo utópico. Ahora yo les digo, en la actualidad, en el mundo de los hombres, ¿existirá este mundo? No. Pero sí puede estar en nuestra imaginación. Y cuando haces todo eso, mis queridos alumnitos, estamos hablando de literatura. También tenemos otro mundo, miren, el mundo del absurdo. El mundo del absurdo. El mundo del absurdo ya es, pues, una cosa que sale fuera de la racionalidad. Como personajes que no causan lógica ni nada, ¿no? Muy por el contrario, nos invitan a que nosotros nos riamos, ¿ya? Que causa risa en el lector. Ese es el mundo del absurdo. Pero también se puede hacer literatura. Sí, acá está el título de una obra, La cantante calva. La cantante calva. Pero acá está este mundo, si muchos quizá muchos de ustedes, este mundo sí les gusta. Este mundo se llama el mundo de la ciencia ficción. Mire, esto sí. A ver, ¿quién ahí activó su cámara, su micrófono, por favor? Voy a preguntar, vamos a hacer un conversatorio, ¿ah? A ver, estén atentos. El mundo de la ciencia ficción. Miren, alumnitos. ¿Qué cosa aprecian acá? A ver, díganme. Robots extraterrestres. Un robot. Ya, muy bien. Extraterrestres. Extraterrestres, muy bien. A ver, alumnitos, yo les hago una pregunta. Estos extraterrestres, estos robots que están aquí, ¿estarían dentro del mundo maravilloso? Sí. No. No. Hemos dicho el mundo maravilloso. ¿Qué hemos dicho del mundo maravilloso? Que se crea con la imaginación. Claro, esto también es de la imaginación, todo es de la imaginación. El mundo maravilloso, el autor nos crea un espacio, un determinado lugar, en donde, por ejemplo, allí cosas extraordinarias pasan. Eso es. En cambio, la ciencia ficción, mis queridos alumnitos, es siempre proyectado hacia el futuro. Siempre el mundo de la ciencia ficción, o sea, cuando usted lee una obra de ciencia ficción, siempre le va a llevar a un mundo lejano, a futuro. Y en ese lugar futuro, definitivamente va a estar presente la tecnología. Por eso que aparecen robots. Los robots que tienen inclusive hasta pensamientos, raciocinios, sentimientos y todo. ¿Verdad? Entonces, eso es ciencia ficción. O personajes extraterrestres que de repente van a llegar a la Tierra y de repente van a conquistarnos, etc. Ciencia y ficción. Este mundo aspira a ser tomado como verosímil, o sea, como verdad, y abarca en lo científico, pero también con la ayuda de la tecnología. Bien, alumnos,
Ahí están nuestros nuevos mundos narrativos de la literatura. Ahora, ¿usted con cuál de ellos se habrá quedado? Bueno, usted ya va a un poco ir pensando ello. A ver, ¿qué historias te gustaría construir a ti en tu mundo imaginario? Terror. Terror. Ah, David nos dice terror. Ejemplo. Ficción. La mitología, algo así. Claro, o sea, todos tenemos algo que narrar, que contar, ¿verdad? Puedes tú crear tus personajes, ¿ah? Profe, pero yo quisiera contarte, que quiero contarte una historia ya con mis personajes que tengo, pero ya en otras historias. Perfecto. O sea, dentro de la literatura, mis queridos alumnos, cabe todo. Cabe todo. Cabe todo. Tu personaje puede ser con 5 cabezas, puede ser pues con un solo ojo, puede ser pues con 5 brazos, o sea, y le pones el nombre que tú quieras. Los autores han hecho eso. Por ejemplo, los Avengers, que ustedes los conocen. Algunos son mutantes, ¿verdad? Ciencia ficción. ¿Ya ves? Entonces nos dice, esa es ciencia ficción, nos dice que estos personajes tienen ello. Por ejemplo, esta última que han dado, Mandalorian, hayan creado un personaje, uno nuevo, reciente. ¿Cómo se llama? Mando. Ya, no, él existe, ellos han existido. Dentro de la serie, de la saga Star Wars, ellos han existido. Pero ahí dentro de todo eso aparece un pequeño personajillo, color verde. Baby ¿Lobo? Yoda. Muy bien, el Baby Yoda. Y el Baby Yoda apareció para que ya quedarse con nosotros. ¿Ves? El gran productor, este autor de de Star Wars, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Lucas no sé qué. Ya, él, por ejemplo, crea sus... Perdón, hijo, perdón, Diego. George Lucas. Claro. Por ejemplo, allí crea sus personajes. Ojalá les ligue. Y ligó, pues, esto de acá, el Baby Yoda. Es un muñequito decimos, un personajillo que tiene vida y todo, que tiene poderes, más o menos, será pues de 40 centímetros, y no pasa más. Pero ahí está. Entonces, miren, mis queridos alumnos, todo en la literatura cabe. Eso es creación. Bien, eso es lo que usted va a hacer ahora cuando trabaje. Vamos a compartir en esta diapositiva que está ya en el cubículo, por cierto, que ya los he puesto. Y acá dice, por ejemplo, redacta 3 pequeñas historias del mundo narrativo. Escoge de los 9 completando con gráfico. O sea, yo lo que te voy a decir es, me vas a narrar 3 historias pequeñísimas. No quiero pues de páginas enteras, no. Puede ser de una página, media página, qué sé yo. Pero de todos los 9 mundo narrativo, de todos los tipos que hemos estudiado, puedes escoger solamente 3 y redactas. Y una vez que comienzas a redactar, ya, escúchame, le vas a encontrar a qué mundo pertenece, a qué mundo narrativo pertenece tu historia. ¿Estamos? Las historias las tengo que crear, no, yo, ¿no? No. Puedes ayudarte, como te digo, del internet, puedes ayudarte ya de tu mundo que conoces, de tus personajes, etcétera. O sea, tú puedes, y yo no miro así que No puede ser, o sea, en base de otros. Claro, como te digo, Obras. claro, tú, por ejemplo, la literatura, todo cabe, todo es posible. Tú puedes convertirlo al Quijote de la Mancha como un luchador de ciencia ficción. Ahí está. Sí cabe. Esa es literatura. Estás creando. O sea, literatura, mis queridos alumnos, todo es imaginación. ¿Claro? Está clarito. Y en base a eso, a ver, quiero escribir de los zombies, a ver. Los zombies, ¿a qué mundo narrativo pertenecerá? ¿A qué tipo? Por ejemplo, a ver. Ciencia ficción. Ciencia ficción. No,
No. Fantástico. Aunque Maravilloso. puede ser, ¿no? Ciencia ficción porque esto está a futuro, ¿verdad? Va a suceder, ¿verdad? Pero eso sí, guerra Claro, mundial pues Z, ciencia ficción ciencia puede ficción. ser. Ahora, por ejemplo, de un personaje como, no sé, pues a ver, un personaje que vas a inventar y que tiene poderes, digamos, en saber todas las historias, la persona, por ejemplo, te imaginas que ya, solamente con solo mirarte ya sabe qué cosa está pensando. Puedes crear un personaje, le pones un nombre. Ahora, haces una narración, escribes un pequeño relato sobre eso, ya has creado tu mundo narrativo. ¿A qué mundo narrativo pertenecerá eso? Un mundo de repente real, mítico, legendario, etc. ¿O te quieres Tenemos ir a...? entonces que crear, profesor. No. Puedes valerte también del internet, ¿ya? Pero la idea, yo quiero que tú sepas a qué mundo narrativo pertenece, ¿ya? Puedes recurrir al internet. Puedes crear tú mismo tus personajes. O puedes hacer un entrevero de tus personajes. Ya tú, por ejemplo, como te digo, a ver, ¿qué personaje es tu preferido? Vamos rápido, díganme uno. Chicos, ¿no tienen personajes? ¿Sus personajes? Mi cabeza. No le escucho nada por ahí. A ver, un personaje X, ¿ya? Del Hombre ¿El Araña. monstruo del lago Ness? Ya, el Hombre Araña, por ejemplo. ¿ya? Al Hombre Araña tú lo puedes llevar. Ya, lo llevas a cualquier etapa de la historia. Por ejemplo, al hombre Araña lo llevas a la etapa de los incas, ya, ahí está. Y comienzas a crear tu historia. Esto sí es posible, claro. Muy bien, es así más o menos cómo vas a redactar. Esto está en el cubicol, está ya la fecha cuando me vas a entregar. ¿Ya? Muy bien, ya con esta partecita estamos terminando la clase del día de hoy.